Buenas tardes, hoy es 1 de septiembre del 2020. Me permito hacer el presente video para colaborar con la respuesta de tres preguntas que se me formularon. Pero antes de eso quiero manifestar que soy contador público titulado, especialista en Derecho Tributario, Aduanero y Cambiario. Tengo una muy buena experiencia en la parte tributaria y aduanera del país, lo que me ha permitido hoy por hoy tener una visión bastante acertada frente a los temas que se me ponen de presente. La primera pregunta se refiere a que ¿cómo crees que ha sido el impacto económico, social y tributario para las compañías del Estado? La segunda pregunta, ¿cómo crees que se deben incentivar a los sectores más afectados con la pandemia? Ejemplo, el turismo, la aviación y el entretenimiento. Y la última y tercera pregunta, ¿crees que es necesario una nueva reforma tributaria en Colombia? Bueno, para responder estas tres inquietudes, básicamente se requiere de conocer un poquito el pasado de nuestro país frente a los temas de tipo social y económico que ha sufrido a la fecha. Digamos que las medidas del doctor Iván Duque, hoy por hoy, pues todavía no se han implementado todas. Las que se manifiesta que se van a implementar. Es decir, no ha habido hasta el momento una reforma a la fecha de hoy, 1 de septiembre. No ha habido una reforma laboral de fondo, no ha habido una reforma tributaria de fondo, no se han tomado medidas de política económica y social para tendientes a favorecer a los más desvalidos o los más necesitados. Pensemos en la mano de obra trabajadora, tanto dependiente como independiente. Pensemos en el pequeño comerciante, pensemos en el mediano comerciante. Digamos que las medidas que se han tomado, a mi modo de ver, han sido paños de agua tibia y que desafortunadamente favorece más a la clase pudiente del país, como es la banca, como es las grandes empresas, como son las mismas multinacionales que han invertido en nuestro país. Pero medidas de fondo, medidas capaces de reorientar nuestra economía, a la fecha no se han tomado. En los últimos 5 gobiernos, para no irnos más atrás, pensemos desde el gobierno del doctor Pastrana hacia la fecha, pasando por el gobierno de Ernesto Samper Pizano, pasando por el gobierno de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y el de Juan Manuel Santos al actual. Todas las medidas que se tomaron en esos gobiernos en materia social y económica han sido sujetas a los requerimientos que ha venido exigiendo y estableciendo la banca internacional. Medidas que se le han exigido al país justamente para poderles otorgar créditos.
a estos países en vía de desarrollo. Medidas que tienden a garantizar la devolución de esos préstamos obtenidos por parte de estos países latinoamericanos subdesarrollados, que en pocas palabras son medidas que tomaría cualquier prestamista de dinero para garantizar la devolución del mismo, obviamente con el costo del dinero como son a unos intereses que terminan siendo muy lesivos para la economía de estos países, porque los primeros años de endeudamiento, solamente llamemos los primeros 5 o 10 años de endeudamiento van a poder abonar y pagar solamente intereses, y después estarían pagando el capital. Máxime si se tiene la desestabilización del dólar, que cada vez que ocurre cualquier situación de orden social, como la que estamos pasando hoy por hoy, hace que una pandemia genere muchas expectativas económicas y por ende muchas expectativas para los gobiernos de los países prestadores de dinero, que hacen que sus dineros se conviertan en dineros más fuertes, más sólidos frente a los dineros de los países que se encuentran endeudados. Hay muchos artículos frente a este tema. Y me voy a referir a algunos de ellos.